Nunca pensé que mi nuera me escupiría en la cara, frente a un juez. Es una manipuladora. Nos ha estado robando durante años, gritó Melanie desde su banca, con esa voz chillona que siempre usaba cuando sabía que mentía. Jason, mi único hijo, la secundó. Asintiendo como si estuviera en trance. Tomó préstamos a nuestro nombre. Está desequilibrada. Yo no pestañeé. Ni un músculo. Me puse de pie. Llevaba una carpeta negra, simple, de las que usábamos en la oficina de abogados cuando yo aún trabajaba. De esas que solo se abren cuando todo ha sido calculado al milímetro. De allí saqué el documento. Un testimonio notariado. Una bomba de tinta y verdad. Lo entregué al juez con mano firme. Él lo leyó. Primero frunció el ceño. Luego su cara se tornó gris. Golpeó la mesa con fuerza. Nadie se mueve. Cierre las puertas del tribunal. Hubo un murmullo colectivo. Algunos hasta se pusieron de pie. Yo no. Yo ya sabía que el juego había cambiado. La noche anterior, sentada en mi cocina con mi taza de manzanilla, me enteré de que ellos habían presentado una demanda. Querían mi casa, mis cuentas y, lo que más me dolió, poder sobre mis decisiones médicas. Como si ya no fuera capaz de pensar. Como si estuviera loca. No hubo llamada. Ni una visita. Mi hijo. Mi bebé. El que usaba zapatos con velcro y odiaba las zanahorias hervidas. Ese mismo ahora me acusaba legalmente de abuso financiero. ¿Y qué otra opción tenía yo? ¿Llorar? ¿Rogar? No. Tomé mi libreta de notas, la misma donde antes apuntaba recetas, y escribí 3 palabras en tinta azul. No me rindo. Las señales estaban ahí, solo que una madre no quiere verlas. La primera fue una conversación que escuché por error. Jason hablaba por teléfono en mi sala mientras creía que yo dormía. Sí, si logramos que firme ese poder, podemos mover las propiedades sin problema. Silencio. No, no se dará cuenta. Está vieja. Siempre confía en mí. Esa noche no dormí. La segunda señal fue más dolorosa. Vi a Melanie en mi habitación, un domingo que regresé antes de lo planeado. Abrió mi cajón de papeles privados. Cuando me vio, fingió que buscaba una receta de pastel. ¿Desde cuándo le interesa la cocina? Fui secretaria legal durante 41 años. No rica, pero sí cuidadosa. Tenía mis ahorros, inversiones, incluso 2 propiedades de renta que nunca mencioné. Aprendí que la discreción era poder. Y fue ahí, en ese pasado silencioso, donde encontré mi salvación. Llamé a una antigua colega, notaria aún activa. Redacté una declaración jurada donde detallaba las firmas falsificadas, los correos sospechosos, las cuentas alteradas, con fechas, con nombres, con pruebas. Así que cuando Melanie me llamó ladrona frente a todos, yo ya tenía la pólvora seca, la mecha encendida y el juez en la línea de fuego. No levanté la voz. No derramé una lágrima. Solo entregué la verdad. Y cuando el juez gritó, «Cierren las puertas», supe que ese momento era mío. La venganza no siempre llega con gritos ni portazos. A veces, llega con una carpeta negra y un corazón decidido. Todo empezó hace un mes, cuando el abogado me llamó con una voz que no conocía. «Señora Hallberg, necesito que venga a la oficina. Urgente». No era mi abogado de siempre. Era uno nuevo, joven, de cejas gruesas y mirada limpia. Lo conocí porque mi amiga Gloria me lo recomendó. Y menos mal. Cuando llegué, me ofreció café. Yo le pedí agua. No me temblaban las manos. Pero él me las miró, como si esperara que lo hicieran. Hemos encontrado una transferencia, una venta de propiedad hecha en su nombre, pero con un poder notarial que usted, según me dijo, nunca firmó. Me quedé en silencio. Me alisé el borde del pañuelo que llevaba atado al cuello, un gesto que hago cuando algo no me cuadra. ¿Qué propiedad?, pregunté sin levantar la voz. La casa en Maple Avenue. La de renta. Ahí sentí que el estómago se me encogía como cuando uno se entera de una muerte por teléfono. Esa casa fue una inversión de mi esposo y mía. La compramos cuando Jason tenía 5 años, soñando que algún día sería suya. ¿Y ahora, vendida? ¿Así nomás? La firmaron con su nombre. El documento está notariado, pero la firma, mire usted, y me la mostró. No era mi firma, ni parecida. Era una burda imitación, hecha con prisa, como si hubieran intentado copiarla de memoria y se les olvidara que una R bien hecha no se improvisa. Me ardían los ojos, pero no lloré. Eso es falsificación, dije. Sí, y con eso, tenemos más que una defensa, tenemos un caso.
No sé si fue por la indignación o por la adrenalina, pero sonreí. No con alegría. No. Con resolución. Con la fuerza de quien ha sido empujada demasiado cerca del abismo. Esa misma noche, en casa, saqué mi viejo archivador, el de los años 80, de metal pesado. Revisé cada documento con una lupa literal. Me sentía como cuando ayudaba a los abogados a buscar cláusulas escondidas en contratos sucios. Y ahí estaba todo. Las escrituras originales, los recibos de mantenimiento, los pagos de impuestos. Todos a mi nombre. ¿Y me querían pintar como una anciana confundida? ¡Qué subestimación más peligrosa! Me preparé té, pero no lo tomé. Solo lo tenía entre las manos. El calor me ayudaba a no perder el control. Pensé en Jason. En cómo me miraba últimamente, como si ya no fuera su madre, sino un obstáculo. Y pensé en Melanie, siempre tan lista para sacar el teléfono y grabar cualquier cosa, por seguridad. ¿Seguridad de quién? ¿De la verdad? Llevé los documentos al abogado al día siguiente. Vamos a tumbar esa venta, me dijo. Y yo asentí. Y luego vamos a hacerles pagar por cada mentira. El abogado sonrió. Con pruebas como estas, señora Hallberg, no se preocupe. El juez no va a necesitar mucho más para ver quién está manipulando a quién. Guardé silencio, pero por dentro, algo se encendió. Ya no era solo defensa, era guerra. La clase de guerra que se pelea con carpetas, verdades y una memoria que nadie esperaba que aún tuviera tan afilada. Y apenas estábamos comenzando. Después de salir de la oficina del abogado con esa prueba de la venta fraudulenta, necesitaba aire fresco. Así que tomé mi caminata de siempre, esa que me lleva directo al jardín de Gloria. Gloria es mi vecina desde hace 30 años. Tiene un don con las flores y otro, más raro, con las verdades que nadie se atreve a decir en voz alta. Pero esa tarde, mientras ella regaba sus hortensias, yo no estaba lista para contarle todo. Aún no. Estás muy callada hoy, Ruth. No dormí bien. Cosas de la edad. Mentí. Y me dolió. Pero todavía no era el momento. Ella asintió. No insistió. Solo siguió regando. Hasta que, sin buscarlo, me soltó una bomba envuelta en una frase tranquila. Ah, por cierto. Vi a Jason entrando a tu casa el otro fin de semana. Pensé que te había alcanzado para tomar el té, pero no te vi el coche. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. ¿Cuándo fue eso? El sábado pasado. Y también el anterior. Iba solo una vez, pero estuvo como media hora. Salía con papeles en la mano. No me metí, claro. Pero me pareció raro. No podía mostrar sorpresa. No podía decirle lo que sabía. Pero sentí como me ardían los oídos. Debe haber ido a dejarme algo. A veces usa su llave cuando no estoy. Otra mentira. Y otro peso más en el pecho. Gloria no dijo nada más. Pero sus ojos lo decían todo. Volví a casa con la cabeza girando como aspas de molino. Revisé mis cámaras de seguridad. Las instalé hace meses, cuando me enteré de que algunos vecinos habían tenido robos. Nunca pensé que acabaría revisándolas por miedo a mi propio hijo. Ahí estaba. Jason entrando como si fuera el dueño. Rifando entre mis cajones. Sacando carpetas. Fotografió documentos. Una vez incluso fue con Melanie. Ella se quedó en la entrada, mirando el reloj. No rompieron nada. No forzaron cerraduras. Pero la invasión fue igual de brutal. Me senté frente al monitor con el alma encogida. ¿Esto hacían mientras yo estaba en casa de mi hermana, cuidando a mi sobrina con gripe? No podía seguir dudando. Esto no era una discusión familiar, era una estrategia. ¿Un plan? Guardé los videos en un USB. Le puse una etiqueta. Prueba A. Entrada no autorizada. No lloré. Ni grité. Solo herví agua y me serví una manzanilla, como siempre. Pero esta vez, la taza me temblaba en las manos. A la mañana siguiente llevé todo a la oficina del abogado. Él vio el video sin decir palabra. Esto es grave, señora Hallberg. Muy grave. Perfecto. Porque ya no quiero solo defenderme. Quiero ganar. De regreso en casa. Le sonreí a Gloria desde el jardín, como si nada. Ella me devolvió el gesto, con esa mirada que sabe pero no pregunta. Yo aún no hablaba, pero mis pruebas ya gritaban. Y Jason. Jason apenas empezaba a cavar su propio hoyo legal. Después de entregarle el video al abogado, volví a casa, pero no pude quedarme quieta. Ese mismo mediodía, mientras removía unas hojas del porche, encontré en el buzón un folleto que Gloria me había dejado días antes. Oficina de Defensa del Adulto Mayor. Orientación gratuita y confidencial. Lo tomé como una señal. Me lavé la cara,
Me puse mi abrigo de lana y conduje hasta el pequeño edificio de ladrillo al otro lado de la ciudad. La oficina era sencilla. Tenía plantas de verdad, no de plástico, y una señora en recepción que me llamó mi cielo, con una dulzura que no oía desde que mi madre vivía. Me hicieron pasar a una salita con paredes color crema. Allí me recibió la señora Colton, una mujer de unos 60 años, de cabello rizado y gafas colgando del cuello. Su voz no era suave, era firme, como si hubiese defendido a muchas como yo. Me senté frente a ella, abrí mi carpeta, y por primera vez desde que todo esto empezó, H-A-B-L-E, con acento agudo sin filtros, le conté del poder falsificado, de la casa vendida, de los videos, de las mentiras, del silencio de Jason, del descaro de Melanie. Ella no me interrumpió, solo asentía, tomaba notas, y de vez en cuando, me miraba como quien ya ha visto este tipo de heridas. Cuando terminé, esperé su juicio. Pero lo que dijo fue otra cosa. Señora Hallberg, usted no es la única. Esto pasa más de lo que imagina. Lo que sí es raro, es encontrar a una madre dispuesta a pelear. Sentí que algo se me abría en el pecho. ¿Pelear? No soy una mujer de confrontaciones. Nunca lo fui. Ella sonrió con respeto, no con lástima. Y sin embargo aquí está, con documentos, con videos, con fechas. No está huyendo. Eso, mi querida, ya es pelear. Me explicó que muchas mujeres mayores eran manipuladas por hijos, nueras, sobrinos. Que las leyes existen, pero muchas no llegan a huesearlas por miedo, por culpa, o por esa voz en el fondo que dice, pero es mi hijo. Esa voz me ha susurrado muchas noches, le confesé. A mí también, dijo ella. Y en ese momento supe que había encontrado algo más que una consejera. Había encontrado a alguien que entendía el peso de ese amor y el límite del mismo. Antes de irme, la señora Colton me entregó una lista de recursos, psicólogos, líneas legales, contactos del juzgado. Use todo lo que necesite. Usted está armando una defensa, sí, pero también está enseñándole a él que usted no va a desaparecer en silencio. Salí de esa oficina con la espalda más recta que cuando entré. No era solo una madre herida, era una mujer en pie de lucha. Y Jason. Jason no lo sabía aún, pero ya no estaba enfrentando a su madre. Estaba enfrentando a Ruth Hallberg. Al salir de la oficina de la señora Colton, no fui a casa. Conduje directo a la sucursal bancaria donde abrí mi primer cuenta hace más de 40 años. Aún me saludan por mi nombre. Pedí hablar con la gerente, una muchacha joven de voz aguda que apenas llegaba a los 30. Cuando le mostré los documentos y le expliqué que sospechaba de accesos indebidos, su rostro cambió de inmediato. Podemos congelar las cuentas conjuntas ahora mismo. ¿Desea cerrar las tarjetas también? Sí, todas. Y necesito abrir una nueva cuenta. Solo a mi nombre. Firmé cada papel con la mano firme. Mientras lo hacía recordaba la escena. Jason en mi casa, buscando mis documentos. Melanie en el coche, esperando. No se trataba solo del dinero, se trataba del descaro, de la premeditación, y de mi respuesta. Luego fui al registro legal, para revocar cualquier poder notarial. No uno, ni dos, todos. Jason ya no tendría la capacidad de firmar en mi nombre. No podría vender ni una servilleta sin enfrentar a la ley. Anulé cada autorización que alguna vez le di por confianza. Y mientras firmaba, una parte de mí sentía una punzada. No de duda, de luto. Porque con cada firma, enterraba la idea de que aún quedaba algo bueno en él. Esa noche, ya en casa, el teléfono sonó. No era un número desconocido. Era Jason. Contesté. Silencio. Luego su voz, calculadamente dulce. Mamá. Me dijeron en el banco que hubo movimientos raros. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? La hipocresía se podía cortar con cuchillo. Estoy perfectamente, respondí. Silencio. ¿Pasó algo? Melanie está preocupada. Esa fue la gota. ¿Preocupada? Solté, sin levantar la voz. Me alegra saberlo. Dile que puede seguir preocupándose. Le espera mucho por qué. Mamá, no entiendo. Y no vas a entender, Jason. Porque tú decidiste en qué equipo jugar. Ahora no actúes como si te sorprendiera que el otro equipo también sepa las reglas. Colgó sin decir adiós. Me quedé con el auricular en la mano un segundo más. Y luego sonreí. No por victoria, sino por dignidad.
Guardé el teléfono en su base y me preparé una taza de manzanilla. Afuera, el viento movía las cortinas como si quisiera entrar y escuchar. Yo ya había hecho mi parte. Las cuentas estaban seguras. Los documentos a salvo. Y mi voz, por fin clara. Jason y Melanie pensaban que estaban peleando contra una anciana olvidadiza. Lo que no sabían es que cada movimiento suyo me enseñaba cómo contraatacar. Y yo apenas estaba calentando. El domingo me vestí con calma. Me puse el broche de perlas que solía usar en Navidad, no porque fuera una ocasión especial, sino porque necesitaba recordarme quién era yo antes de todo esto. Fui a misa como cada semana, no por costumbre, sino por convicción. A pesar de todo, seguía creyendo en el perdón, en la justicia, en que el alma se limpia cuando se enfrenta a la verdad de frente. La iglesia estaba llena. Las mismas bancas de siempre, los mismos saludos tibios y sonrisas de rutina. Me senté en el mismo lugar de siempre, tercera fila, lado derecho. Desde allí podía ver el altar, pero también a la gente. Y fue justo al terminar el servicio, en el murmullo habitual de despedidas y comentarios, cuando sucedió. Estaba a punto de levantarme cuando la escuché. Qué bonito, ¿no? Darle limosna a alguien que robó de los estudios de sus propios nietos. Me giré. Melanie estaba detrás de mí. Ni una gota de vergüenza en su cara. Hablaba en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. Porque eso fue lo que hizo. Mi suegra tomó dinero del fondo universitario de nuestros hijos, sin avisar, sin permiso. Eso no se hace, ¿verdad? Un par de cabezas se volvieron hacia nosotras. Murmullos. Incomodidad. Melanie, no aquí, dije en voz baja. Pero eso era justo lo que ella quería. Que fuera aquí. Que yo me encogiera. Que me defendiera. Que hiciera un escándalo. No lo hice. ¿No vas a decir nada?, insistió. ¿Después de todo lo que nos quitaste? La miré. Directo. Y me quedé en silencio. No porque no tuviera qué decir, sino porque las palabras las iba a decir en el lugar correcto. Y con documentos en la mano. Ella se alejó, como si hubiera ganado algo. Como si el silencio fuera una señal de culpa. Pero lo que no sabía era que cada testigo de esa escena era ahora también testigo de su teatralidad. Y que su actuación tenía fecha de caducidad. Volví a casa sin detenerme a conversar con nadie. Apenas cerré la puerta, me quité el abrigo y abrí mi carpeta de pruebas. No para revisar. Para añadir. Agregué una hoja. Incidente en iglesia. Fecha. Hora. Testigos presentes. Todo cuenta. Todo suma. Esa mujer creía que podía atacarme donde era más vulnerable. Mi comunidad. Pero ni allí lograría que yo me quebrara. Esa noche, Jason me llamó de nuevo. No contesté. Ya no necesitaba escuchar su voz para saber lo que tramaban. Ahora solo escuchaba la mía. Y la de mi abogado. Y la de la justicia que se iba formando. Hoja tras hoja. Ellos habían intentado ensuciar mi nombre con sus palabras. Pero yo pensaba limpiarlo con hechos. Y los suyos, ya los tenía todos registrados. El lunes, justo después de almorzar, escuché el buzón de la entrada abrirse con ese sonido seco que tiene cuando el cartero deja algo más que propaganda. Me limpié las manos con el delantal y salí a ver. Un sobre grande. Papel grueso. Sello oficial. Lo abrí despacio, como quien ya sabe que el contenido no va a traer buenas noticias. Era una notificación legal. Jason y Melanie habían presentado una solicitud formal para que me declararan mentalmente incapacitada. El documento usaba palabras bonitas. Por preocupación, por bienestar, signos de deterioro cognitivo. Mentiras. Puras mentiras. Se basaban en lo que llamaban comportamiento errático y olvido de compromisos importantes. Y según ellos, ya no estaba en condiciones de manejar mis bienes ni tomar decisiones médicas. La rabia me subió tan rápido que tuve que sentarme. ¿Querían quitarme la voz? Hacerme desaparecer como si fuera un mueble viejo. Pero entonces, lo vi. Abajo, en un pequeño bolsillo de plástico, venía un segundo documento. Era una carta firmada por mi médico de cabecera, el Dr. Klein. Él me ha tratado por más de 20 años. Sin que yo se lo pidiera, había enviado una evaluación reciente, con fecha y todo. En ella decía, con su caligrafía firme, la señora Ruth Halberg goza de plena lucidez mental, memoria activa, juicio claro y total independencia funcional. Sharp as a tack. No me sorprendió el contenido, pero sí su gesto. Guardé ambos documentos en una nueva sección de mi carpeta. La titulé Intento de anulación.
Fechas, firmas, respaldo médico. Estaban intentando construir un caso sobre una mentira. Yo estaba construyendo una muralla con pruebas. Esa tarde llamé al abogado y le conté lo sucedido. Van a intentar todo lo que puedan, me dijo. Pero con esta carta no tienen base. Lo que sí tienen es desesperación. Y la desesperación, cuando se documenta bien, se convierte en evidencia. Después, me serví un poco de té y salí al porche con mi manta favorita. La tejí hace años, durante las madrugadas en que mi marido estaba enfermo y yo no podía dormir. Cada puntada tiene una historia. Y mientras la alisaba sobre mis piernas pensé en eso, que hay verdades que no se gritan, se sostienen, se tejen, se prueban. Jason y Melanie creían que podían reducirme a una firma temblorosa, a una mente confundida, a una mujer vencida. Pero yo era Ruth Halberg. Y ellos, sin saberlo, me estaban regalando más razones para hacerlos caer con su propio veneno. No iban a sacarme de mi vida, iban a enfrentarme en la suya, y perder. El día de la deposición, amaneció gris. No llovía, pero el cielo parecía saber que algo importante estaba por estallar. Me vestí con el mismo conjunto que usé en la boda de Jason. Una blusa azul perla y una chaqueta beige, con botones de nácar. No por nostalgia, por ironía. Al llegar a la oficina legal, me recibieron con profesionalismo. Una asistente me ofreció agua, pero yo llevaba mi termo de manzanilla. Era mi ritual, mi ancla. Y ese día, iba a necesitar cada hilo de templanza. Nos sentaron en una sala larga, con una mesa de madera brillante. De un lado, mi abogado, yo, y un escribiente. Del otro, Jason, su abogado, y el silencio de alguien que se sabe observado. Jason intentó sonreírme. Esa sonrisa falsa, de, mamá, aún podemos arreglarlo. Yo solo lo miré. No había odio en mi rostro. Solo la certeza de que lo que venía era justo. El abogado contrario hizo las preguntas esperadas. ¿Está usted consciente de los documentos firmados? ¿Reconoce estas fechas? ¿Sabía que su hijo ha estado manejando ciertas cuentas? Respondí con calma. Cada respuesta era un hilo que desenredaba su telaraña. Y entonces, mi abogado habló. Tenemos evidencia de transacciones realizadas sin consentimiento de la señora Halberg. Y queremos presentar estos correos electrónicos como prueba. Deslizó un folder grueso sobre la mesa. Jason frunció el ceño. Su abogado se inclinó para leer. Yo ya sabía lo que contenía. Una cadena de correos entre Jason y un corredor de bienes raíces, discutiendo la venta de mi propiedad. Fechas, montos, cuentas destino. ¿Usted reconoce estos mensajes, señor Halberg?, preguntó mi abogado. Jason tragó saliva. Le tembló la mano. No recuerdo exactamente. ¿Tampoco recuerda haber firmado esto? Otra hoja. Otra prueba. Una copia del poder notarial falsificado. Mi firma, mal imitada. Al lado, la fecha en la que yo estaba hospitalizada por una cirugía menor. Imposible que lo haya firmado yo. Silencio. Mi abogado se giró hacia el escribiente. Por favor, que conste en acta. El testigo no refuta el documento, ni presenta justificación para su contenido. Jason no levantó la vista. Y yo, por dentro, me sentí más fuerte que nunca. No fue un grito, ni una escena. Fue una lenta, demoledora caída de máscaras. Y lo mejor, todo quedó grabado, transcrito, sellado. Salí de esa sala con la espalda erguida. Y supe que ahora, por primera vez, Jason sabía que esto no era una advertencia. Era una cuenta regresiva. De regreso en casa, abrí mi cuaderno y escribí una sola línea. La verdad no necesita escándalo. Solo necesita pruebas. Y las mías ya estaban haciendo su trabajo. Esa noche, después de la deposición, no encendí la televisión ni puse música. Me preparé una taza de manzanilla y subí al altillo con un solo propósito: enfrentarme a lo que más había estado evitando. Saqué la caja de madera que guardo en la parte alta del ropero. La misma que no abría desde que murió mi esposo. Dentro, las fotos de Jason de niño, sus primeros pasos, su uniforme escolar, su diploma del bachillerato, un mechón de su cabello que una enfermera me entregó al nacer. Una carta que me escribió cuando tenía 12 años, firmada con crayón. Mamá, gracias por cuidarme. Me senté en la alfombra con las piernas cruzadas y lo miré todo. Era ese niño el que yo defendía en mi corazón. No al hombre que ahora falsificaba firmas, que robaba propiedades, que trataba a su madre como una carga molesta.
Pasé los dedos sobre una foto donde aparecemos los tres, él, su padre y yo, sonriendo en la playa. Fue entonces cuando lo dije en voz alta, por primera vez. Él ya no está. Ese hijo, ya no existe. Y dolió. Como una punzada en el pecho, como perderlo por segunda vez, pero ahora por elección de él. No lloré. No grité. Solo cerré la caja, con la dignidad de quien ya enterró lo que no puede salvar. Esa noche dormí poco. Pero por la mañana, sentí algo distinto. Ya no peleaba por recuperar a Jason. Peleaba por mí, por mi nombre, por mi historia, por cada mujer que ha sido traicionada por aquellos que juraron cuidarla. Al día siguiente llamé a mi abogado y le pedí una reunión. Quiero avanzar con todo. No quiero más esperas. ¿Está segura, señora Hallberg? Esto puede volverse más feo. No más de lo que ya ha sido. Y si se vuelve feo, que lo sea para ellos. Yo tengo la verdad de mi lado. Y ya no tengo miedo. Su silencio fue respuesta suficiente. Volví a casa, guardé la caja de recuerdos en su sitio, y me senté junto a la ventana, mirando cómo caía la tarde. En mis rodillas, la manta tejida. En mi mente, solo una idea. Si alguna vez fui débil, ya no. Me habían querido quitar todo. Mi casa, mis cuentas, mi dignidad. Pero no contaban con que aún me quedaba lo más peligroso de todo, la claridad. Jason y Melanie habían destruido lo único que podía haberlos salvado, el amor incondicional. Ahora les quedaba enfrentar algo mucho más frío. Mi justicia. Al día siguiente, fui con mi abogado a la oficina del registro de propiedades. No era una cita prevista. Fue una decisión que tomamos después de revisar una línea extraña en uno de los informes financieros que había solicitado semanas atrás. Un número de referencia. Una solicitud archivada. Entramos al edificio viejo de la ciudad. Paredes de yeso agrietado, archivadores de metal que aún huelen a tinta antigua. Y allí, en el tercer piso, sección Hipotecas y préstamos registrados, encontramos lo que no sabíamos que estábamos buscando. Un documento de intento de garantía crediticia. Jason había intentado usar mi casa como colateral para un préstamo personal. Mi casa. La misma donde él creció. La misma donde aún tengo la marca en la pared de cuando aprendió a caminar y se golpeó con la esquina del pasillo. El préstamo había sido negado gracias a que la institución financiera detectó inconsistencias en los documentos. Pero el intento estaba ahí. Registrado. Firmado. Fechado. Y lo más importante, acompañado de una copia de ese poder notarial falso. No había duda. No era solo una traición emocional. Era un crimen en progreso. Mi abogado no necesitó decir mucho. Solo apretó los labios y me miró con una mezcla de indignación y determinación. Esto, señora Hallberg, ya no es solo una defensa. Esto puede escalar a lo penal. Que escale, le dije. Hasta donde tenga que escalar. Ya no se trata solo de mí. Esto es por cada madre a la que quisieron volver invisible con una firma falsa. Tomamos copia certificada del documento, sellada con fecha y hora. Salí de esa oficina como si acabara de recuperar algo que me habían querido quitar sin permiso. Mi techo. Mi historia. Mi seguridad. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en años. Fui hasta la habitación de Jason, la que aún conservo intacta, como si en algún rincón viviera aún un recuerdo limpio, y abrí la ventana, respiré hondo. No para perdonar, sino para soltar. Ya no era su madre afligida, era su víctima, armada con pruebas, y él iba a pagar por cada una de ellas. Guardé el documento nuevo en la carpeta bajo el título Evidencia criminal, propiedad principal. La carpeta empezaba a pesar físicamente, pero a mí, me aligeraba el alma, porque cada hoja que sumaba, no era solo un paso hacia la justicia, era una piedra más en el muro que construiría entre ellos y yo. Un muro legal, firme y sin posibilidad de derrumbe. Jason pensó que podía hipotecar mi casa sin que yo me diera cuenta. Lo que hipotecó fue su libertad. Y Melanie, su silencio la hace cómplice. El reloj ya no está a su favor. Y yo ya no estoy en sus manos. Quedaban solo unos días para el juicio. Mis pruebas estaban organizadas, mi carpeta más gruesa que nunca, y mi abogado me había confirmado que el caso era sólido. Fue entonces cuando llegó otro sobre. No del juzgado. No del banco. Del bufete de los Hallberg. Era una moción de emergencia, una solicitud para congelar mis activos, ante un patrón de comportamiento violento y peligroso. Violento. Yo.
El documento afirmaba que había tenido episodios de agresión física y emocional hacia Melanie, incluyendo empujones, insultos públicos y una supuesta crisis nerviosa que la llevó al hospital. Cada palabra era más absurda que la anterior, pero no me reí. No, me fui directo al archivador. Guardé el documento bajo una pestaña nueva. Moción desesperada. Melanie. Y luego marqué el número del hospital que ella mencionaba. Había trabajado con ellos como voluntaria durante años. Aún conocía a gente. ¿Una Melanie Hallberg?, pregunté. La enfermera revisó. Sí, vino 3 veces en los últimos 2 meses. Pero nunca con signos de violencia física. Dolores de cabeza. Ansiedad leve. No hay reporte policial, ni marcas. Ningún registro que indique abuso. Le pedí un resumen clínico de esas visitas. Firmado. Lo obtuve al día siguiente. Mi abogado no tardó en responder. Presentó los registros hospitalarios junto con las grabaciones de las cámaras de la iglesia. Sí, las mismas donde Melanie me enfrentó en público sin que yo la tocara. Esto es fabricado, dijo él en voz firme. Y es parte de un patrón de manipulación emocional ilegal para desestabilizar a nuestra clienta. El juez no respondió en ese momento. Solo leyó los documentos y pidió que se incluyeran en el expediente. Pero vi su expresión. Y supe que el péndulo ya se estaba inclinando. Esa noche, me senté en la cocina. Encendí solo una luz, la del rincón donde tengo la tetera. Tomé mi taza de manzanilla, y abrí la libreta donde he ido apuntando frases desde que esto comenzó. Escribí. Me llamaron peligrosa, pero les dio miedo mi silencio. Porque eso era. Melanie esperaba verme desbordada, temblorosa, tal vez suplicando. Pero yo respondía con registros médicos. Con fechas. Con verdades. Los días pasaron. En mi barrio, algunas vecinas empezaron a acercarse con gestos pequeños. Una bolsa de pan en la puerta, una flor envuelta en papel. No preguntaban. Solo dejaban señales de que sabían, y que estaban de mi lado. Y yo, sin decir una palabra, seguía preparando mi ofensiva final. Melanie había cruzado una línea. Ya no buscaba solo mi dinero. Quería ensuciar mi nombre, romper mi imagen, hacerme invisible. Pero cometió el error de pensar que una mujer de 73 años no sabría cómo defenderse. Y yo no solo me defendía, estaba a punto de ganar. El día del juicio amaneció claro, sin nubes. Como si el cielo también supiera que era momento de que la verdad saliera a la luz. Llegué al juzgado con mi abogado, mi carpeta y el broche de mi madre en la solapa. Una mujer de mi edad no va a la guerra con gritos ni amenazas. Va con memoria, papeles, y fe en que la dignidad, tarde o temprano, pesa más que cualquier trampa. La sala estaba llena. Algunos conocidos, unos pocos curiosos. Y en la banca contraria, Jason y Melanie. Él con el ceño apretado. Ella, lista para actuar. Y no se hizo esperar. Apenas se abrió la sesión. Y antes de que el juez pudiera pedir silencio, Melanie se puso de pie y señaló con un dedo firme. Esa mujer es una manipuladora. Una ladrona. Nos ha estado robando durante años. Algunos se sobresaltaron, otros bajaron la vista. Jason no la detuvo. El juez golpeó la mesa. Silencio. Esto no es un teatro. Pero ella insistió. Usó nuestros nombres, vació nuestras cuentas, hasta vendió nuestras propiedades. ¿Está enferma? No respondí. No giré el rostro. Solo tomé el folder etiquetado como declaraciones juradas, y lo entregué a mi abogado. Él se levantó con calma. Su señoría, presentamos aquí 3 declaraciones notariales. Una del contador que manejó las cuentas familiares, otra del agente de bienes raíces que ejecutó las transacciones, y una tercera, del notario que confirma que la firma de la señora Hallberg fue falsificada en más de un documento. El juez tomó las hojas, las leyó en silencio. La sala también lo hizo. Melanie por primera vez se quedó quieta. Y entonces, el juez bajó el documento, miró al oficial de sala y dijo: «Nadie se mueve, cierren las puertas». Un murmullo recorrió el lugar. Jason se tensó. Melanie lo miró como buscando refugio. Pero él no tenía dónde esconderse. El juez tomó aire y continuó. Esto ya no es una disputa civil. Estamos ante evidencia seria de fraude, suplantación de identidad y potencial abuso financiero a un adulto mayor. Silencio total. Puede que estemos ante una derivación criminal. Quiero todo esto bajo resguardo inmediato. Yo me quedé sentada. No sonreí. No celebré. Solo crucé las manos sobre el regazo, como quien termina de cerrar una herida con puntadas firmes.
porque ese era el momento que tanto esperé. Y cuando llegó, no necesitó fuego ni drama. Solo la verdad. Imposible de ignorar. Irrefutable. Implacable. Melanie había querido exponerme. Y lo único que logró fue dejarse al descubierto. Jason no me miraba. No podía. Y yo por fin sentí que el péndulo ya había terminado su giro. Y esta vez apuntaba directo hacia ellos. La sala se mantuvo en silencio tenso después de que el juez ordenara cerrar las puertas. Un oficial de seguridad se posicionó junto a cada extremo. Los murmullos ya no eran de escándalo, eran de asombro. El juez tomó el mazo con lentitud. He revisado las pruebas, y con base en las declaraciones juradas, las firmas falsificadas y las transferencias realizadas sin consentimiento, declaro que se ha cometido un delito grave. Jason apretó los puños sobre la mesa. Melanie abrió la boca como si fuera a protestar, pero el juez no le dio espacio. Se emite orden inmediata para el arresto del señor Jason Hallberg por falsificación, fraude y abuso financiero contra un adulto mayor. La señora Melanie Hallberg será detenida para investigación como cómplice. Además, se congelan todos sus bienes y cuentas hasta nueva orden judicial. La sala se transformó en un torbellino de movimiento contenido. 2 agentes se acercaron. Uno a Jason, otro a Melanie. Ella gritó: «Esto es una locura. No pueden hacer esto. Es mi suegra la manipuladora». Pero el juez ya no la escuchaba. Y yo tampoco. Vi cómo esposaban a Jason. No bajó la cabeza. Solo me miró, por primera vez en mucho tiempo, como quien reconoce que ya no tiene escapatoria. Y yo, desde mi silla, me levanté despacio. Caminé hasta el borde del pasillo central. No por dramatismo, sino porque quería que me oyeran. Me detuve. Los miré a los dos, y con voz clara, dije: «Disfruten su retiro anticipado. Esta vez, no será con mi dinero». No hubo respuesta. Solo el ruido de las esposas. Solo la marcha lenta de quienes sabían que el final ya había llegado. Salí de la sala sin voltear atrás. La luz afuera me golpeó en la cara como si el sol también quisiera darme la bienvenida. Mi abogado caminó a mi lado. No dijo nada. No hacía falta. Yo ya no era la víctima. Ni siquiera era solo la madre traicionada. Era la mujer que no se dejó vencer. Esa noche, en casa, me serví una copa de vino. La primera en mucho tiempo. La casa estaba en silencio, pero no vacío. Estaba lleno de dignidad recuperada. Me senté en la sala, abrí el álbum de fotos, y pasé la página donde estaba Jason de niño. No la arranqué, pero la dejé cerrada, porque él eligió su camino. Y yo por fin había cerrado el mío. No con rabia, no con rencor. Con justicia. Al día siguiente los periódicos locales ya lo tenían en portada. Hijo y nuera acusados de abusar financiera y legalmente de anciana viuda. Las noticias se esparcieron rápido. Vecinos, conocidos, hasta antiguos colegas comenzaron a escribirme. Algunos me pedían perdón por haber dudado. Otros solo me decían gracias, por no quedarme callada. Recibí más cartas esa semana que en los últimos 3 años. Jason fue sentenciado a 5 años de prisión, con restitución obligatoria por cada centavo robado. Melanie, 3 años por complicidad y perjurio. Sus cuentas congeladas. Sus propiedades, bajo investigación. Su reputación, pulverizada. Mi nombre, en cambio, fue oficialmente limpio. El juez lo dejó por escrito en la sentencia final. La señora Ruth Hallberg es víctima, no agresora, y ha demostrado una entereza ejemplar. No celebré. No brindé. Solo guardé la sentencia firmada en un marco de madera. Sin adornos. Sin ostentación. Solo verdad. La colgué en el pasillo, junto a la foto de mi boda. Porque uno merece recordar quién fue, pero también quién decidió ser. Y así termina mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de dignidad. Porque aunque me llamaron loca, ladrona, incapaz, nunca dejé de ser yo. Una mujer que sabe quién es, que no se rinde y que pelea. No con odio, sino con verdad. Y ahora te pregunto a ti, amiga, ¿alguna vez sentiste que te querían borrar? ¿Que alguien que amabas te falló de la forma más baja? Si esta historia tocó alguna parte de tu alma, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame desde dónde me estás viendo. ¿Estás en México, Argentina, España? Me encantaría leerte. Y si no estás sola, si tú también llevas una historia guardada, este canal es para ti. Suscríbete, regálame un me gusta y acompáñame en más relatos que, como el tuyo y el mío, merecen ser contados. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.
Y recuerda, lo que te hicieron no te define. ¿Cómo respondes? Sí,